Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Si me escuchan bien. Sí, señor, se escucha bien. Gracias, profe. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra webconferencia, pero antes, pues, como pueden ver, las tres condiciones que tenemos que tener claras para asistir a esta webconferencia y tienen que ver con algunas cuestiones éticas. La primera es no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de estos encuentros. Esto, digamos que lo repetimos en cada una de las webconferencias. No se puede dar este tipo de información. Nadie puede compartir contactos, correos acerca de estas ayudas. Pues estas personas podrán ser retiradas del encuentro, ¿sí? También manejar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros. Vamos a referirnos de forma pues, muy formal, de forma muy amable para hacer las preguntas, para hacer las intervenciones. Y la tercera es no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Eso también está completamente prohibido. La idea es que cada uno pues, enfrente su proceso de autoaprendizaje y de acompañamiento pues, con sus respectivos compañeros de grupo y con sus tutores. Entonces, no vamos a replicar ningún tipo de información relacionada con esto. Vamos a empezar entonces con nuestra webconferencia. El tema para hoy es lo relacionado con límites trigonométricos. Perdón, yo pongo este modo presentación. No me funciona así. Entonces, voy a hacerlo de esta manera. Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poco lo que se ha presentado en la primera webconferencia, en esa primera parte, y es, ¿qué tenemos hasta ahora? Entonces, lo primero es que hemos trabajado con funciones de este tipo, ¿sí? Con funciones que no involucran sino a la variable x, pero no tiene ningún tipo de función trigonométrica. Una función en este caso, como la que se presenta, es un polinomio de grado 2, ¿sí? Y la interpretación pues, del límite es muy importante para su evaluación, ¿sí? Entender qué es un límite va a ser muy importante. Entonces la pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿a qué valor se aproxima la función f de x cuando x tiende o se aproxima a un valor determinado, ¿sí? Entonces, si partimos de la gráfica de esta función, que en este caso es una parábola, pues podemos aproximarnos por la izquierda. Esta es la notación que tenemos acá, el límite cuando x tiende en este caso a 3 por la izquierda, este menos significa que me estoy aproximando por la izquierda de la función, en este caso pues es nuestro polinomio de grado 2. Esto indica que si me estoy aproximando por la izquierda a un valor, observen que x está por acá, el x igual a 3, y yo me estoy aproximando por la izquierda, es decir, yo me estoy moviendo sobre esta gráfica de izquierda a derecha. Pero también yo me voy aproximando de derecha a izquierda. Y si ustedes observan, la notación cambia un poco. Simplemente el más indica que me estoy aproximando por la derecha, es decir, de derecha a izquierda, tal como lo indican estas dos flechas que tenemos acá. Esta y esta que sería de izquierda a derecha. ¿A qué valor se va aproximando x? Pues se va aproximando cada vez más, es decir, valores muy cercanos, cada vez más cercanos al valor de x igual a 3. Digamos que esta es una forma de evaluar los límites de una forma gráfica, y pues acá podemos darnos cuenta que ese límite, cuando x tiende a 3, tanto por izquierda como por la derecha, pues la función se aproxima a un valor que gráficamente podemos identificar, ¿sí? Si los valores de x se van aproximando a 3, tanto de izquierda como por de la derecha, pues nos damos cuenta que la función, aquí tenemos el eje y esta sería la gráfica de f de x, entonces la función se va aproximando al valor de 2. Esta es una forma
gráfica, ¿sí? Si solamente estamos recordando lo que ya se ha presentado. Pero también podemos abordarlo de una forma, haciendo una tabla. Digamos que esto ya es de una forma más numérica. Entonces, si partimos, por ejemplo, desde 2, vamos a tomar valores que van desde 2 hasta 4, pues ya que el 3 se encuentra entre esos dos valores, y nos empezamos a aproximar cada vez más. Observen que esta flechita hacia abajo nos indica de izquierda a derecha, es decir, los límites por la izquierda, y nos vamos aproximando cada vez más dándole valores a x cercanos a 3, que es nuestro límite al que queremos evaluar. Y lo que observamos es que la función va respondiendo, la salida de nuestra función se va aproximando también a un valor, cada vez más cercano a ese valor. Pero no lo estamos evaluando exactamente en el valor de x igual a 2, pero en x igual a 3, pero sí en valores muy cercanos. Si nos pasamos del valor de 3, aquí estaríamos todavía, cuando el valor es mayor al 3, que es nuestro límite, pues estaríamos prácticamente evaluando cuando x tiende a 3, pero por la derecha, por valores mayores, y acá el x tiende a 3, pero por valores menores, ¿sí? Menores. Y observamos el mismo comportamiento. Partimos desde 4 y nos vamos aproximando al valor de 3. Y lo interesante acá es que la función f de x se va aproximando al mismo valor que cuando nos aproximamos por la izquierda, ¿sí? Esta es una forma también de evaluar los límites. Y está la tercera forma, pues, que es evaluando la función directamente en el límite, ¿sí? Entonces, podemos decir en este caso que en este caso la función es continua, el límite por la izquierda y por la derecha es el mismo valor, tienden al mismo valor, entonces ya podemos decir que cuando x tiende este es un 3, x tiende a 3, este es un 3, cuando x tiende a 3, pues simplemente basta con evaluar la función en el 3, un 3. Cuando x tiende a 3, correcto, esto es un 3. Y vamos a obtener el valor de ese límite, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a 3, la función se aproxima a 2. Y así es como se lee. El límite de la función f de x cuando x tiende a 3 es igual a 2. Es la forma de leer un límite. Pero hay que tener en cuenta que los valores que se toman para evaluar un límite son muy cercanos a 3, pero no son iguales a 3. Entonces, ese es el concepto de límite como tal, simplemente para recordar un poco. También se ha presentado ya anteriormente que estas funciones pueden tener una forma o pueden estar definidas por tramos. En este caso, tenemos una función f de x que está definida por dos tramos que tienen dos diferentes reglas. La primera es una línea recta, x es la línea recta x menos 1, y va a estar definida solo para valores menores o iguales a 2. Observen que el 2 lo tenemos acá, y en ese intervalo hacia la izquierda, en los valores menores a este valor de 2, vamos a evaluar entonces x menos 1, y cuando es mayor, pues vamos a evaluar el otro tramo, que es 1 sobre x, ¿sí? En este caso, los dos límites son diferentes. Si yo me aproximo por la izquierda, o si yo me aproximo por la derecha, vamos a obtener valores diferentes. Pues si me aproximo por la izquierda, el valor del límite es 1. Aquí podemos darnos cuenta que es 1, está un poco pequeño. Y si nos aproximamos por la derecha, es decir, con valores mayores a 2, pues observamos que la función se va aproximando a otro valor diferente, que es más o menos 0.5. Esto también, pues, lo podemos evaluar con tablas.
gráficamente y analíticamente. Entonces, al evaluar un límite, lo primero que uno hace realmente es evaluarlo directamente en el valor del límite, es decir, por sustitución directa, ¿sí? Lo primero que debemos hacer, porque puede ser que obtengamos el valor del límite simplemente reemplazando la función o evaluando la función en ese valor, ¿sí? Pero es posible también que obtengamos una indeterminación, ¿listo? Como por ejemplo en este caso, si tenemos el límite cuando x tiende a 2, de x al cuadrado menos 4 sobre 2 menos x, si hacemos la sustitución directa simplemente reemplazando el 2, la x por el 2, pues nos vamos a dar cuenta de que esto está indeterminado. ¿Y ahí qué hacemos? Pues debemos empezar a aplicar unas operaciones matemáticas que por lo general son algebraicas, por lo menos para las que no tienen funciones trigonométricas, para poder eliminar esa indeterminación. En este caso resulta ser bastante sencillo. Simplemente sabemos ya por nuestros productos notables que a al cuadrado, si partimos de a al cuadrado menos b al cuadrado, es igual a más b por a menos b. Y esto lo podemos identificar pues para el denominador. Entonces, este 4 menos x al cuadrado podemos reescribirlo como 2 menos x por 2 más x. Pero observen lo siguiente, que antes hubo también una factorización de un signo, que básicamente es la factorización de un menos 1, simplemente para cambiar el orden en el que está escrito el denominador. Si yo factorizo este menos, pues es equivalente, ¿sí? Pues menos por más del 4 da menos 4, que aquí lo tenemos, y menos por menos da más x al cuadrado, que sería exactamente lo que tenemos en nuestra forma original. ¿Esto para qué? Para poder eliminar o poder simplificar nuestra función y obtener una forma equivalente, ¿sí? Que sería menos el límite cuando x tiende a 2 de 2 más x. Entonces, podemos decir que esta función, o este límite más bien, es equivalente a este que tenemos acá, porque lo pudimos simplificar aplicando estas operaciones algebraicas. Y pues ya ahorita sí ya podemos sustituir y evaluar nuestro límite, y nos va a dar 4. Ese es el valor del límite. Muy bien. Pero entonces, ¿esto para qué? Pues tenemos funciones que no necesariamente son racionales, que no necesariamente son polinómicas, sino que involucran funciones trigonométricas, ¿sí? Pero todos estos conceptos son válidos y se aplican a cualquier tipo de función. Entonces, como ejemplo, tenemos algunas funciones trigonométricas o algunos límites con funciones trigonométricas. La primera, por ejemplo, la función f de x es igual al seno de x, ¿sí? Y yo podría evaluar ese límite, el límite de esa función, el límite cuando x tiende a un valor c de esa función trigonométrica. Y así podemos hacerlo también con el coseno, ¿sí? F de x igual al coseno de x, en este caso pues para este límite, y pues tenemos estos como ejemplo, ¿listo? Cuando nos referimos, por ejemplo, al seno y al coseno, y esto es supremamente importante, podemos darnos cuenta, si la línea verde nos representa el seno, la línea roja nos representa el coseno, nos podemos dar cuenta que son funciones continuas, que su dominio prácticamente es el conjunto de todos los números reales, y pues también tenemos un rango, ¿sí? El rango para estas dos funciones es entre menos 1 y 1, incluyendo el menos 1 y incluyendo el 1. Y pues evaluar los límites para el seno y para el coseno pues va a ser muy sencillo, porque basta con evaluar a partir de la sustitución directa y ya vamos a obtener el valor del límite, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero evaluar el valor en 0,
para la función seno, pues yo me aproximo por este lado y me aproximo por este lado y nos vamos a dar cuenta de que el valor del límite por izquierda y por derecha es exactamente igual, ¿sí? Porque la función es continua. Lo mismo para el coseno. Yo quiero evaluar el coseno, por ejemplo, en -1. Acá yo me aproximo por la izquierda, me aproximo por la derecha y los dos valores de los límites laterales van a ser el mismo valor. Por lo tanto, ese límite sale por sustitución directa. Pero también con funciones trigonométricas vamos a tener algunas funciones que no son continuas, ¿cierto? Y que su dominio pues va a tener unas excepciones, unos conjuntos de datos, de valores de X que no hacen parte del dominio. Entonces, pensemos, bueno, la línea roja en este caso nos representa la tangente y la que es color morado nos representa la secante. Entonces, lo que podemos ver allí es que hay unas asíntotas para ciertos valores de X y estas asíntotas pues se repiten infinitamente, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a tener unos puntos importantes a la hora de evaluar los límites. Pues si tomamos, por ejemplo, la tangente en este caso, si la evaluamos por la derecha, por ejemplo, cuando estamos por acá, ¿sí? Vamos a poner que este es el valor en el que vamos a evaluar el límite. Si nos aproximamos a ese valor por la izquierda o si nos aproximamos por la derecha, nos vamos a dar cuenta que el valor del límite es diferente, ¿sí? Por este lado, cuando X tiende a un valor C, ahorita vemos un ejemplo, a un valor C, pues este límite va a ser infinito, va a ser el infinito, pero cuando nos aproximamos por la izquierda, porque nos estamos aproximando al mismo valor, vamos a ver que es menos infinito, ¿sí? Entonces, en este caso, los dos límites laterales son diferentes. Y de esto también va, así como ocurría con las funciones racionales, por ejemplo, con las funciones trigonométricas también ocurre lo mismo, ¿sí? Muy bien. Hay algo importante que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con funciones trigonométricas y es la configuración de cómo lo vamos a evaluar pensando en que tenemos una calculadora, ¿sí? Entonces, acá lo importante es tener que hay unas equivalencias entre grados, cuando hablamos de grados o cuando hablamos de radianes. Para nuestro caso, como vamos a estar vamos a estar evaluando los límites, por ejemplo, en pi, o en pi medios, o en pi cuartos, o en 3 pi medios, cuando utilizamos ese lenguaje, estamos hablando en radianes, ¿listo? Y vamos a procurar entonces trabajar siempre en radianes. También se puede hacer en grados, pero tenemos que tener en cuenta esa equivalencia. Por ejemplo, 180 grados es pi radianes. Cuando hablamos de pi, estamos hablando de un ángulo de 180 grados. Cuando estamos hablando de 2pi, es decir, 360 grados, 360 grados es igual a 2pi, es decir, un giro completo. Y pues allí podemos empezar a dividir, por ejemplo, pi, si pi son 180 grados, pues la mitad, pi medios, son 90 grados. Y bueno, no vamos a poner los 90 grados, sino los pi medios, pero como les digo, esto depende de cómo tengan ustedes configuradas sus calculadoras. Por defecto, ellas vienen en radianes, pero si por alguna razón la tienen en grados, hay que tener en cuenta eso, porque si no vamos a tener un problema a la hora de de evaluar la función. Si ustedes la tienen, por ejemplo, en grados y le ponen pi medios, pues pi medios es como, si dividimos 3.14 entre 2, eso nos da como 1.6. Entonces, eso es como 1.6 grados. Entonces vamos a tener un error pues allí que queremos evitar. Si la tienen en grados, entonces en vez de poner pi medios, van a ponerles 90 grados, ¿cierto? 90. Entonces, esto es importante para que los resultados sean consistentes con lo esperado y que sean, pues, obviamente válidos. Como les digo, las calculadoras vienen por defecto en radianes. Muy bien. Entonces, ahora
hagamos algunos ejemplos, utilizando funciones trigonométricas. Observen que en este caso nuestra función f de x es igual al seno de 4x sobre 2x. Esa es nuestra función. Y lo que nos piden en este caso es evaluar el límite cuando x se aproxima a 0. Cuando x se aproxima a 0, ¿a qué valor tiende f de x? Es como la pregunta que nos debemos hacer. Entonces, lo primero que debemos tratar la primera forma que debemos tratar de resolver este límite es simplemente por sustitución directa. Y eso consiste en evaluar nuestra función en el valor de ese límite. Reemplazamos x por 0 en el numerador y en el denominador, y pues 4 por 0 nos va a dar 0, y el seno de 0 es 0. O sea, tenemos un 0 en el numerador. Ese 0 en el numerador no es el problema. El problema es que el denominador también sea igual a 0, porque allí es donde se logra esa indeterminación. Y en efecto, para este caso, como tenemos 2x y x vale 0, pues 2 por 0 nos va a dar 0. Entonces, este es una indeterminación. En las próximas diapositivas vamos a ver cómo eliminar esa indeterminación. Aquí podemos simplemente decir que por sustitución directa, ese límite está indeterminado y debemos entonces hacer algunas operaciones matemáticas para poder eliminar esa indeterminación. Y esas operaciones pues son similares a como hemos eliminado indeterminaciones, por ejemplo, cuando trabajamos con funciones racionales y teníamos que encontrar el rango y el dominio, ¿cierto? Entonces es muy similar, solo que acá tenemos otras operaciones que aplican para las funciones trigonométricas. Este segundo ejemplo nos dice también evaluar el límite cuando x tiende a 0, pero de otra función diferente. En este caso, pues tendríamos que f de x es el seno de x menos la tangente de x, y todo eso, esa resta, dividido x. Entonces, ustedes pueden sacar sus celulares, hacer la operación, y se van a dar cuenta. Bueno, evaluar cada una de estas funciones trigonométricas es muy sencillo, y lo ponen simplemente seno de 0, evaluamos la sustitución directa, tangente de 0, y pues x ya sabemos que vale 0. El seno de 0 es 0, y la tangente de 0 es 0, por lo tanto aquí vamos a obtener una indeterminación también del mismo tipo, ¿sí? 0 sobre 0. Recuerden que hay otros tipos de indeterminaciones, pero en este caso específico nos están dando 0 sobre 0. Es decir, este límite debemos reescribir estas funciones, obtener una forma equivalente del seno de x más tangente de x sobre x que no esté indeterminada. Y en eso consiste pues la evaluación de estos límites trigonométricos. Entonces, veamos otros ejemplos. El ejemplo 1 nos pide calcular el siguiente límite. Nos dice, límite cuando x tiende a 2 del seno de 3x. Recuerden que esto debe estar en radianes, ¿sí? Para poderlo evaluar. Entonces, si yo reemplazo el 2 dentro de esta función, dentro del seno de 3x, estaríamos hablando de 3 por 2, es decir, 6, seno de 6 radianes, ¿cierto? Hablando en términos de radianes. Entonces, observemos primero cómo se comporta la función. Esto funciona muy bien, sobre todo para ver si la función no es continua en algunos puntos, o si realmente la función a la cual le queremos evaluar el límite es continua. Acá podemos darnos cuenta de que el seno de 3x es continua, que el rango, el dominio son todos los reales. Esto podemos darle valores a x tan grandes como queramos hacia la derecha, o tan grandes como queramos, pero con signo negativo, es decir, hacia menos infinito. Y también observamos que el rango es entre menos 1 y 1, son los valores máximos y mínimo, el valor máximo y mínimo que puede tener esa función. Entre esos valores se mueve el f de x, entre menos 1 y 1. Eso es lo primero que debemos observar antes de ponernos a hacer cualquier tipo de cálculo.
Entonces, si nosotros lo evaluamos por la izquierda y si lo evaluamos por la derecha, pues lo que observamos es, nos vamos aproximando, cuando x tiende a 2, pues la función tiende a un valor, y cuando tiende a 2, pero por la izquierda, pues tiende al mismo valor. Ese valor aproximado a 2 decimales, obviamente esto tiene muchos más decimales, es menos 0.28. Entonces el límite cuando x tiende a 2 del seno de 3x es menos 0.28. Pero nos hemos basado en la gráfica, ¿sí? Para entender prácticamente que la función es continua en ese punto donde queremos evaluar el límite. Como ya lo vimos gráficamente, pues basta simplemente con reemplazar y calcular el seno de 6. El segundo ejemplo nos solicita calcular un límite, pero en este caso involucra la tangente. Y ustedes observan que el valor al que tiende x es pi sextos, es decir, estamos hablando en radianes, de la tangente de 3x. La gráfica de esta función es la que se presenta allí, y lo que vemos es que hay, cuando x es igual a pi sextos, pues podemos evaluar el límite por la izquierda, ¿sí? X tiende a pi sextos por la izquierda, pero cuando nos aproximamos al valor pi sextos, que es esta línea negra, por la derecha, pues vemos que es la función, que es la línea verde, se va hacia menos infinito, pero cuando nos aproximamos por la izquierda, se va hacia infinito. Entonces, ¿qué podemos concluir de allí? Gráficamente, que los límites laterales son diferentes, ¿sí? Cuando vamos por la izquierda, la función se va hacia infinito, y cuando nos aproximamos por la derecha, el límite es menos infinito. Entonces aquí podemos decir que el límite cuando x tiende a pi sextos de la tangente de 3x, pues no existe porque son valores diferentes, ¿sí? Ahí tenemos una asíntota vertical, porque el comportamiento de la función es asintótico en x igual a pi sextos. Observen que también tenemos infinitas asíntotas, esto se va repitiendo hacia la derecha y hacia la izquierda, pero en este caso pues nuestro límite es en pi sextos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no me pidieran calcular el límite cuando x tiende a pi sextos, sino, por ejemplo, cuando tiende a 0? Cuando tiende a 0, sí podríamos evaluar el límite directamente, incluso por sustitución directa. Si ustedes evalúan la tangente de 3 por x cuando x es 0, pues la tangente de 0 es 0, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces aquí cambiaríamos, escribámoslo por acá. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 3x. Pues por sustitución directa, la tangente de 0, esto sería 3 por 0, nos daría 0, va a ser igual a 0 y nos lo muestra nuestra gráfica. Si yo me aproximo tanto por la izquierda como por la derecha, pues las dos nos estamos aproximando al mismo valor de x, y por lo tanto ese límite es igual a 0. Entonces, digamos que esta función presenta comportamiento asintótico para algunos valores de x, y ese límite pues no se puede evaluar realmente. Este límite no se puede evaluar, límite cuando x tiende a pi sextos, porque los límites laterales son diferentes. Esto podría ser una conclusión evaluando los límites laterales, pero cuando se cambia el valor del límite, en este caso x tiende a 0 por la izquierda, x tiende a 0, evaluamos los límites por la izquierda y por la derecha, y ese límite sí tiene un valor y es igual a 0. Muy bien, vamos a hablar un poquito de unos límites especiales
que son muy útiles a la hora de resolver algunos límites de funciones, de funciones que involucran senos tangentes, estas funciones trigonométricas, pero que están indeterminadas, ¿sí? Entonces, antes de entrar con unos ejemplos un poco más que tienen indeterminación, vamos a ver estos límites especiales. Observen que este límite, el primero, x tiende a 0, si reemplazamos directamente el 0 dentro de la función por sustitución directa, nos vamos a dar cuenta de que está dividido por 0. Sería un número, realmente no nos interesa cuánto hay en el numerador, puede ser incluso 0, sino el denominador, que es el causante de esa indeterminación. Sin embargo, este límite no está, bueno, digamos que después de algunas operaciones con identidades trigonométricas se llega a que este valor de este límite es igual a 1. Ya vamos a verlo un poco gráficamente. Pues la gráfica de esta función es la que se presenta allí. Entonces, si ustedes se fijan bien, cuando x tiende a 0 por la izquierda y x tiende a 0 por la derecha, pues los dos valores, yo me estoy moviendo por esta curva y me muevo por acá, tienden al mismo valor, que es 1. Ese límite vale 1. ¿Sí? Entonces, gráficamente, aunque analíticamente, por sustitución directa, vemos una indeterminación, realmente el valor de este límite sí existe y es igual a 1. ¿Sí? Tenemos otros, ya vamos a verlos. Entonces, por sustitución directa, para este límite especial, podemos decir que es indeterminado porque es una división por 0, pero como muestra la gráfica, el límite sí existe y es igual a 1. Gráficamente podemos verlo. Entonces vamos a tener en mente, vamos a tener presente de que existen unos límites especiales, que son estos que están acá, y bueno, y hay otros, porque los vamos a utilizar más adelante para solucionar límites de otras funciones trigonométricas que son indeterminadas. Entonces tengámoslos allí en mente. Seno de x sobre x es igual a 1. Hay otro que es el límite cuando x tiende a infinito, ya no es igual a 0, ya no tiende a 0, sino que es igual sino que tiende a infinito de la misma función. Y en este caso el límite es igual a 0. Y bueno, tenemos todos estos que están aquí en esta diapositiva. Entonces miremos qué pasa con el segundo límite especial. Es la misma función, observen que es la misma gráfica, solo que se ha utilizado, digamos que un rango de x para evaluar la función más amplio. ¿Sí? ¿Por qué más amplio? Porque a mí me interesa saber este límite al infinito. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué valor tiende esta función? ¿Sí? Este sí, digamos que es más, no está indeterminado, este no está indeterminado porque si ustedes se fijan al reemplazar x por un valor muy grande en el denominador, ¿sí? Toda la función se va a aproximar a 0 porque pues cualquier número dividido entre un número muy grande, pues se va a aproximar a 0. Y como sabemos que el seno de x se mueve entre -1 y 1, pues por más grande que sea el valor de x, no va a salir de ese intervalo, porque ya sabemos que nuestro rango es entre -1 y 1. El del seno de x es entre -1 y 1. Entonces, un valor entre -1 y 1 dividido un valor muy grande, que pueden ser millones de millones, pues esto va a tender a 0. Y es lo que se ve en esta gráfica que tenemos acá. A medida que x se hace más grande, se puede ver claramente que estas oscilaciones, este comportamiento oscilatorio que se ve acá, que se muestra, se hace cada vez, tiene como esa amplitud más pequeña, ¿sí? Se está aproximando a 0. Y si obviamente yo lo pongo que tiende hacia infinito, pues el valor al que tiende la función es 0, ¿sí? Porque está sobre el eje x.
¿Listo? Entonces, este límite también resulta ser muy útil cuando tenemos unas funciones más complejas. Miremos esta tercera. Este tercer límite, igual que el anterior, bueno, igual que el primero, igual que este, ¿sí? Cuando x tiende a 0, pues vamos a tener un 0 en el denominador. Entonces es una indeterminación. Pero resulta que cuando yo hago la gráfica, no es cierto. La función tiende a un medio cuando x tiende a 0. Perdón, es este. Sí. La función tiende a 0 cuando x tiende a... perdón, estamos hablando de esto. Cuando x tiende a 0, la función tiende a 0. Entonces, si nos fijamos bien en la gráfica, el 0 se encuentra acá, y yo puedo aproximarme por la izquierda o puedo aproximarme por la derecha, y el valor de ese límite es igual a 0. ¿Sí? Porque 1 menos coseno sobre x es igual a 0. Cuando hacemos sustitución, cuando evaluamos esa función, ¿sí? Pero si lo hacemos por sustitución directa, en el límite, pues vamos a obtener una indeterminación. Entonces aquí vemos que gráficamente eso no es cierto, no es que esté indeterminado, es que hay que utilizar algunas operaciones matemáticas para quitar esa indeterminación, y la conclusión es que ese límite sí existe y es igual a 0, tal como lo mostramos acá. Entonces, digamos que hasta ahora podemos darnos cuenta de que la gráfica de la función ayuda mucho cuando tenemos estas, digamos, indeterminaciones, para entender un poco cómo es ese comportamiento de la gráfica en el punto donde yo quiero evaluar el límite. En este caso, yo lo quiero evaluar en 0, y lo que yo puedo concluir acá es que si x es igual a 0, dentro acá, la función es continua en ese punto, no hay ningún salto, no está definida por trozos, no está definida a trozos, no hay asíntotas verticales, sino que es continua en x igual a 0, y el valor del límite lo puedo obtener, pues, de esta gráfica, ¿sí? Porque si lo hago por sustitución directa, vamos a obtener una indeterminación. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, y la gráfica muestra que ese límite sí existe y es igual a 0. Y por último, como para hablar de algunos de estos límites especiales, pues vamos a ver este que es bastante interesante. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Pues que la x se encuentra al cuadrado, ¿sí? La x se encuentra al cuadrado, es la única diferencia. Obviamente, por sustitución directa, si yo reemplazo la x por el 0, vamos a obtener una división por 0, y de nuevo pues, estaríamos hablando de una indeterminación de un número cualquiera sobre 0. Pero resulta que no. Cuando hacemos la gráfica, si x se aproxima a 0 por la izquierda y si se aproxima a 0 por la derecha, lo que observamos es que la función se aproxima a 0.5, es decir, a un medio. ¿Por qué? Pues exactamente por lo mismo. Yo tomo el valor de x, donde estoy evaluando el límite, en este caso es x igual a 0, y la función evaluada en ese punto es continua, no hay ningún salto, no hay asíntotas, y el valor del límite sería en este caso un medio. Pero lo hemos obtenido gráficamente. Entonces, igual, está indeterminado, es una división, un denominador 0, y la gráfica muestra que ese límite sí existe también y es igual a un medio. Esto es para hablar un poco sobre estos límites especiales. Más tarde los vamos a retomar en algunos ejercicios más complejos. ¿Cómo se eliminan las indeterminaciones? Pues como se hacía o como se hacen con funciones que no involucran funciones trigonométricas, es decir, utilizando factorización, racionalización, son operaciones matemáticas que nos ayudan a eliminar esa indeterminación, tal como se presentó pues, en la webconferencia anterior. Acá existen algunas identidades trigonométricas cuyo objetivo es
plantear esas funciones equivalentes a esas que están indeterminadas o una combinación de ellas para obtener funciones equivalentes a las que están indeterminadas, ¿sí? Estas son muy conocidas, hay muchas más identidades, pero digamos que estas son como las fundamentales. Digamos que la principal, la más conocida es que la suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado va a ser igual a 1, y esto es válido en cualquier dirección, y yo puedo pasar los términos de un lado al otro de acuerdo a la conveniencia o al ejercicio que yo quiera solucionar. Por ejemplo, en este caso, yo podría reescribir el seno cuadrado de x como 1 menos el coseno cuadrado de x. O podría hacerlo al contrario, despejando el coseno cuadrado de x como 1 menos el seno cuadrado de x. ¿Sí? Estas tres son la misma cosa, pero dependiendo del contexto, del ejercicio que yo esté resolviendo, yo puedo utilizar esta o puedo utilizar esta forma o esta forma. Ahorita vemos un ejemplo de cómo utilizar esta identidad. Acá quiero hacer una aclaración también, y es que se suele cometer un error muy sencillo, pero muy importante cuando se trabaja con los senos cuadrados y los cosenos cuadrados. Cuando yo tengo, por ejemplo, el seno de x y lo elevo al cuadrado, la forma correcta de escribirlo es el seno cuadrado de x. Este cuadrado, tal como lo tenemos en nuestra identidad, se refiere a que es el valor del seno elevado al cuadrado, que es muy diferente del seno de x al cuadrado. Es muy diferente porque lo que estamos elevando al cuadrado en este segundo, en el seno cuadrado de x, es a lo que le estamos evaluando el seno. No es el valor del seno al cuadrado, sino el x al cuadrado, y a ese valor le saco el seno. ¿Sí? No sé, como por ejemplo, si yo tengo el seno de pi medios, de pi al cuadrado, es diferente al seno de pi, pongámosle aquí en paréntesis, el seno de pi al cuadrado. En el primer caso, es el cuadrado del seno, mientras que en el segundo caso, es el seno del cuadrado de pi. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto sería seno cuadrado de pi, es diferente del seno de pi al cuadrado. ¿Listo? Para que evitemos esa confusión. Cuando tenemos seno al cuadrado, o tangente al cuadrado, o cotangente al cuadrado, debemos sacar el seno a ese valor de x, y ese valor, y lo que nos dé, elevarlo al cuadrado, porque es el seno cuadrado. Muy bien. También de todas estas identidades que se presentan de esta lista, se pueden despejar, dependiendo de la conveniencia, algunos de los términos que pertenezcan bueno, de los términos que tiene cada una de estas identidades, ¿sí? Tal como se hizo con el primero. Por ejemplo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, algunos comentarios así como muy generales ya en el chat. Listo, profe. Pues uno es si enseguida más adelante hay de pronto alguna muestra del trabajo ya, cómo se hace directamente en GeoGebra. Estar muy inquietos por esa parte de cómo se graficaría, por ejemplo, uno de los problemas se analizaría. Y lo otro es si ahorita en la parte siguiente, según ya el orden que estés manejando, ahí ya hay algunos ejemplos resueltos de esos ejercicios. Sí. También preguntaron como ellos pensaron que íbamos como en un orden, primer ejercicio, segundo, y luego tercero y cuarto en las webs. Entonces estaban preguntando si estos ejercicios que no se trabajaron en la web pasada, que eran de límites al infinito, de pronto tenían un espacio en esta web.
Son esas como las cuestiones que han estado preguntando. Bueno, lo de los límites al infinito realmente no están para la web. La idea acá, creo que hay algunas nociones, como ahorita lo podemos revisar, de cuando yo doy valores, como el ejemplo que presenté hace un ratico, de cuando x tiende a infinito, de este límite especial, pero en sí no hace parte de la web los límites al infinito. Vamos a centrarnos como en las límites trigonométricos. Podemos plantearlo, ahorita podemos plantear un límite al infinito con funciones trigonométricas, pero está centrado única y exclusivamente a lo que son funciones trigonométricas, ¿sí? Pero sí podríamos plantear un ejercicio con límites al infinito, pero involucrando funciones trigonométricas, ¿listo? No del tipo que están dentro de los ejercicios planteados para la unidad. Y en cuanto a la primera pregunta, sí, la idea es que queden claros todos estos conceptos, por eso voy como muy al detalle explicando algunos términos o algunos conceptos fundamentales para poder llegar como a los ejercicios más complejos que involucran pues límites con funciones trigonométricas. Pero apenas estamos empezando. Creo que tenemos 2 horas para la webconferencia. Ya vamos a empezar con los límites, con algunas funciones un poco más complejas. ¿Listo? Ok, compañeros, y eso les recomendaba, que igual pues primero hay un orden, una explicación general, y ya luego pues más adelante pueden venir ya como casos puntuales. Y ya Sí, respecto a igual. eso de GeoGebra, ellos preguntaban si se va a hacer ahorita de pronto una muestra de que los tiene inquietos como la parte de cómo graficar estos tipos de ejercicios. Listo, sí. Vamos a hacer algunas cositas en GeoGebra también. Pero creo que si entendemos como todos estos detalles que se han ido presentando de que las funciones trigonométricas no son más que una función más donde se evalúa para unos valores de X, pero que también tienen asíntotas verticales y que también presentan indeterminaciones tal como las otras funciones que se han trabajado hasta ahora en el curso, pues si entendemos eso, vamos bien. ¿Sí? La idea es entender el concepto de que son funciones que también presentan esas dificultades a la hora de resolver los límites. Y pues algunos tips también como este, de que no confundamos seno cuadrado de x con seno de x al cuadrado, ¿sí? Que es un error muy usual y también a la hora de ponerlo en la calculadora, ¿sí? Si yo quiero ponerlo en la calculadora, podemos verlo ahorita también en GeoGebra para que no vayamos a cometer el error. Entonces, algunas sugerencias y recomendaciones. Evalúe la expresión trigonométrica. Esa expresión trigonométrica pues, se refiere a la función. Es posible que el límite se pueda realizar por sustitución directa, lo que les he contado, en lo que les he insistido varias veces en los diferentes ejemplos presentados. Primero, arranquemos por sustitución directa. Puede ser que el límite pueda evaluarse directamente. Si el límite tiene forma indeterminada, utilice operaciones algebraicas e identidades trigonométricas, las que acabamos de ver. Estas identidades trigonométricas nos van a ayudar a eliminar esa forma indeterminada, ¿sí? Porque nos va a permitir llegar a una forma equivalente que no está indeterminada, ¿sí? Tratando de obtener expresiones, esas expresiones, pues es a lo que yo me refiero de funciones equivalentes en donde se utilicen teoremas de límite. Si el límite contiene ángulos múltiples, un cambio de variable puede facilitar la solución. Esto digamos que es para un caso especial de funciones trigonométricas que tienen estos ángulos y pues hay algunas identidades para ello. Veamos este ejemplo que ya tiene que ver un poco más con la pregunta que hacían los compañeros. Bueno, ¿cómo se resuelven estos límites? Vamos a partir con uno muy sencillo y vamos a ir poniéndole como complejidad a medida que vayamos avanzando con otros ejemplos. Entonces tenemos una función. ¿Cuál es la función en este caso? Pues f de x, para este primer ejemplo, es igual al seno de 2x sobre x. Esa es nuestra función. Y observen que la función pues está acá porque yo le calculo el límite a esa función. Intentamos por sustitución directa.
pues vamos y reemplazamos la x por el 0, porque es el límite cuando x tiende a 0. Y pues el seno de 0 es 0, sobre 0, pues esto va a estar indeterminado. ¿Sí? Indeterminación. Determinación. Hay una indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que este ángulo, este seno de 2x, tiene una identidad trigonométrica, ¿sí? Y esa identidad trigonométrica es la que se presenta acá. Si yo tengo este ángulo, porque cuando yo le calculo el seno, el coseno, la tangente o la cosecante, cualquier función trigonométrica a algo, ese algo representa es un ángulo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo este ángulo doble, seno de 2x, yo puedo utilizar una identidad trigonométrica que me dice que es igual el seno de 2x a 2 veces el seno por el coseno. Eso es lo que me dice esa identidad. Entonces, pues el segundo paso es reemplacemos la identidad. Seno de 2x lo reemplazo por 2 seno de x coseno de x. Y esto, pero acá nos estaríamos preguntando, pero es que ahí no se quita la indeterminación, porque el x sigue estando en el denominador. Si yo reemplazo en esta forma equivalente de la función original el 0 por el x, pues no estamos quitando la indeterminación, que va a estar dividido entre 0. ¿Sí? Entonces empezamos a aplicar algunas propiedades de los límites, como por ejemplo esta. El límite de una constante por x, pues es la constante por el límite de x. ¿Sí? Esta propiedad de los límites pues me va a permitir sacar este 2 del límite. ¿Sí? Observen que la k es la constante y ya está por fuera por la propiedad. Entonces, yo puedo reescribir este límite de esta manera. Saco el 2, no, ese no me está afectando en nada el cálculo, y parto lo que me queda de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un término que multiplica a otro término. Seno de x sobre x por coseno de x. Hasta acá no hemos hecho pues nada del otro mundo, hemos aplicado una identidad trigonométrica para cambiar la función original. Pero también hay otra propiedad de los límites que me dice, si yo tengo el límite de la multiplicación de dos funciones, del producto de dos funciones, pues yo puedo simplemente multiplicar los límites de cada una de las funciones. Yo tengo el límite de una multiplicación es igual a la multiplicación de los límites de esas dos funciones. ¿Cuáles son nuestras dos funciones? Pues esta sería, aquí podríamos llamarle, por ejemplo, vamos a llamarle a esta g de x, ¿sí? Y vamos a llamarle a esta h de x. Pues ya que le hemos puesto f de x a nuestra función original, pues simplemente decimos que sí, hay dos funciones acá, que son g de x y h de x. Y entonces el límite de este producto lo podemos partir como el producto de los dos límites. Este sería el límite de g de x por el límite de h de x. ¿Sí? Aquí tendríamos g de x y acá tendríamos h de x. ¿Listo? Entonces simplemente estamos reescribiendo nuestra forma equivalente de la función original, la estamos reescribiendo utilizando las propiedades de los límites. Y finalmente, aplicamos uno de esos límites especiales. El primero que vimos, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x igual a 1. Ya sabemos que este límite vale 1. Por lo tanto, basta con reemplazar ese límite que es exactamente igual al que tenemos acá. ¿Sí? Es exactamente el que tenemos acá, por 1, y nos quedaría 1 por el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Esto que está acá es igual a 1.
Y este límite, el coseno de 0, ustedes lo pueden hacer en su calculadora, ¿vale? ¿Cuánto vale? 1 también. Entonces vamos a tener 1 por el coseno de 0, que también es 1. Entonces al final es la multiplicación de la constante por el 1 de nuestro límite especial por el coseno de 0. El valor de nuestro límite finalmente es igual a 2. ¿Sí? Hemos aplicado muchas cosas de las que ya se han presentado durante la unidad. Propiedades de los límites. Aquí tenemos dos propiedades. ¿Sí? Identidades trigonométricas, que esto es lo de hoy. Y límites especiales, que también hacen parte de esos conceptos que tenemos que tener claro para desarrollar límites con funciones trigonométricas. Finalmente, ¿cómo se ve esto gráficamente? Partimos de la función original, que es f de x, igual al seno de 2x sobre x, y podemos decir que esto es equivalente a una función g de x, que es diferente, pero es equivalente. Equivalente es que son lo mismo, ¿sí? Es una forma de escribir algo, pero de otra manera, ¿sí? Es una forma diferente de escribir otra cosa. Entonces podemos decir que es equivalente. Miremoslo en GeoGebra cómo se ve. Cómo se ve esas dos funciones y por qué son equivalentes. Nosotros podemos hacer el ejercicio de graficar la función original f de x, y esto nos ayuda a validar los resultados obtenidos. Esto es como una recomendación. Validen sus resultados de la función original, grafiquen la función original y grafiquen la función equivalente a la que le calcularon el límite que no está indeterminada, ¿cierto? Y observen que se sobreponen, ¿sí? Se sobreponen esta y esta porque son exactamente iguales, solo que están escritas de otra manera. Esta es una forma de validarlo, porque si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de la función que hemos obtenido, que no está indeterminada, pues es exactamente igual al límite de la función original. ¿Listo? Entonces es como una forma de validar esos resultados, y observen que es muy fácil, simplemente grafico las dos, ¿se sobreponen? Sí, eso quiere decir que sí son equivalentes. Si no se sobreponen, pues hay que revisar las identidades trigonométricas que se usaron, porque puede ser que haya allí un error, o puede ser que haya un error algebraico. Bueno, pueden ser muchas razones, pero si se sobreponen es porque sí son equivalentes. Bueno, muy bien. Entonces, veamos. Este sería el ejemplo, bueno, este es el ejemplo 4 realmente, me quedo también con el 3. Y hoy, miren, que en este ejemplo se parece, cuando uno ve la estructura como tal, uno se va acostumbrando a medida que va haciendo ejercicios o va estudiando en los libros o va revisando pues, el material de apoyo, pues uno se va familiarizando con las formas de las funciones. Aquí nosotros, perdón, no me quiero adelantar, acá nosotros, me fue el puntero, tenemos algo similar a lo que tenía, a lo del ejercicio anterior, al límite especial, ¿sí? A un límite especial. Recordemos que el límite especial es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Eso lo podemos ver, digamos que fácilmente al ver esta forma que tiene esta función, ¿sí? Nuestra gráfica también podemos ver que es muy similar, ¿sí? Pero acá la diferencia es que llega hasta 9, ¿sí? Acá tenemos un 9. Es el 9 que acompaña a la x en el seno, ¿sí? ¿Cómo resolvemos este límite? Analíticamente. ¿Será que este está indeterminado? No.
¿sí? No está indeterminado. Por sustitución directa, podemos darnos cuenta que este límite no está indeterminado y lo puedo calcular directamente, ¿sí? Obtenemos el valor, no tenemos ningún problema, porque nos encontramos por acá, ¿sí? Y en esta ventanita nos encontramos. Cuando x vale 2, pues el valor del límite es aproximadamente menos 0.375. Aquí no tenemos ningún problema, hemos aplicado, digamos que el orden en el que deberíamos evaluar estos límites. Primero, sustitución directa. Pero ¿qué pasa si lo que yo necesito es evaluar el límite cuando x tiende a 0, de la misma función, ¿sí? De la misma función. Entonces, en este caso, pues las cosas ya no funcionan tan fácil, porque vamos a obtener esta indeterminación, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Pues vamos a empezar a utilizar algunas operaciones matemáticas a conveniencia para eliminar esa indeterminación. ¿En qué consiste? Vamos a eliminar la indeterminación, vamos a tratar de llevarlo a la forma de ese límite especial, o de uno de los límites especiales que se presentaron anteriormente. Vamos a multiplicar por 1, pero en la forma 9 sobre 9. ¿Sí? 9 sobre 9 es igual a 1. Entonces yo puedo, sin problema, porque cualquier cosa multiplicada por 1 pues, nos va a dar lo mismo, ¿sí? Pero ese 1 yo lo voy a escribir como 9 sobre 9. Si yo multiplico esa función por 9 sobre 9, no estamos cambiando nada de la función, ¿sí? Lo que queremos es hacer algunas operaciones para eliminar la indeterminación. Entonces, ¿cómo nos queda? Pues nos queda 9 en el numerador, 9 en el denominador, ¿sí? Esto no afecta para nada a la función porque estamos básicamente multiplicando por 1. El siguiente paso, pues también por las propiedades de los límites, recuerden que el límite, cuando x tiende a c, de una k por x, es igual a la constante, la misma propiedad que veíamos ahora, del límite, cuando x tiende a c, de x, ¿sí? Sacamos la constante, pero no vamos a sacar el 9 sobre 9 porque no estaríamos haciendo absolutamente nada. Lo que yo quiero es dejar el 9 en el denominador. Entonces simplemente saco como constante el 9 en el numerador y me va a quedar de esta forma mi función equivalente. ¿Cómo sabemos que el límite cuando x tiende a 0, nuestra límite especial es igual a 1, pues lo podemos simplemente aplicar acá, ¿sí? Ya que el seno de 9x sobre 9x es igual a 1 también, pero entonces uno se pregunta, ¿y eso por qué? O sea, si la propiedad es seno de x sobre x, ¿por qué el seno de 9x sobre 9x también es igual a 1? ¿Sí? Fácilmente, la forma más fácil como de explicarlo, también lo voy a presentar en GeoGebra, ¿sí? Es de esta manera, ¿sí? Esta es la función. Este es el límite especial, seno de x sobre x. Recuerden que cuando tiende a 0, cuando x tiende a 0, pues vamos a obtener que la función vale 1. ¿Sí? El límite de la función es igual a 1. Pero vamos a hacerlo 3, pongámosle aquí 12 o 3x, y aquí también 3x. 3x. ¿Listo? 3x. Y vamos a graficarlo. Entonces, ¿qué observamos allí? Es que el rango es el mismo, ¿sí? El dominio es el mismo, lo que cambia es la frecuencia de esas oscilaciones, ¿sí? Pero cuando x tiende a 0, incluso miren que si es diferente a 0, pues los límites ya no aplica el límite especial, porque vemos que las oscilaciones, cambia la frecuencia, pero también es amplitud de las oscilaciones para 3
seno de 3x sobre 3x son más pequeñas, digamos que es más, se aproxima más rápido al 0, pero justo en x igual a 0, observamos que nuestra función, el límite también es igual a 1, ¿sí? El límite también es igual a 1. Y si lo hacemos con 9x, que es nuestro caso, pues es exactamente lo mismo. En 0 es que se puede aplicar esta propiedad. Por eso es un límite especial, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a 0, esas tres funciones tienen exactamente el mismo límite, ¿sí? Entonces aquí podríamos generalizar. Acá podríamos generalizar esta propiedad, ¿sí? Podríamos generalizar el límite especial que teníamos y simplemente debemos garantizar que acá tengamos un número multiplicado por x y esté dividido por el mismo número multiplicado por x. ¿Sí? Es lo que debemos garantizar. Y eso es lo que buscamos, ¿sí? Llevarlo a esta forma. No solamente aplica cuando es seno de x sobre x, es decir, tengo un 1 y un 1, sino que aplica también cuando tenemos otros números multiplicando la x. Pero que el valor que está dentro del seno sea igual al denominador. ¿Sí? Entonces aquí lo que les decía, y ya, básicamente así evaluamos nuestro límite. Entonces 9, que es la constante que hemos sacado fuera de los límites, por el valor del límite especial, que ya sabemos que es igual a 1. ¿Sí? Acá podríamos ponerle incluso como una constante, para que nos dé, y la constante pues también debería estar afuera, ¿sí? Es como para generalizar. La constante va a estar por fuera, que multiplica a este 1 que tenemos acá, para poder que el límite se pueda aplicar. Muy bien. El ejemplo 4, observamos que ya es un poco más complejo, tenemos una tangente en el numerador que multiplica un seno, y en el denominador tenemos una tangente cuadrada. Esa es nuestra función, tangente de x por el seno de x, sobre la tangente cuadrada de x. Entonces, por sustitución directa, el límite es indeterminado, ya que la tangente no está definida en x igual a pi medios. ¿Sí? Aquí estamos evaluando el límite, pero en x igual a pi medios. Vamos a ver la gráfica cómo nos queda. De hecho, adelantémonos hasta la gráfica. Pi medios estaría como por acá. ¿Sí? Es una asíntota vertical. Y pues si yo me aproximo por la izquierda o si me aproximo por la derecha, pues lo que voy a obtener son valores diferentes de ese límite. La curva negra, pues es la tangente cuadrada. Creo que esta no es la función, la gráfica. Creo que está al contrario. Bueno, pero está indeterminada. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos una identidad trigonométrica, que básicamente es la definición de la tangente. ¿Sí? Esa definición de tangente podríamos considerarla como una identidad trigonométrica, porque me relaciona los senos y los cosenos para definir esa tangente. Entonces, esta indeterminación se debe a el denominador, pues porque la tangente de pi medios, de pi medios es 0. Entonces, bueno, no está definida más bien, de acuerdo a la gráfica, no está definida. Entonces no podemos evaluar ese límite. Sin embargo, podemos utilizar la tangente, la definición de la tangente para eliminar o para encontrar esa forma equivalente que no involucre la tangente, sino senos y cosenos. Entonces, vamos antes de aplicarla, pues podemos simplemente eliminar
una tangente que está en el numerador con otra tangente que está en el denominador, y nos va a quedar únicamente una tangente en el denominador, ¿sí? Porque si podemos cancelarlo tal cual lo hacemos con otro tipo de funciones. Una tangente la podemos cancelar con una de las dos de la tangente cuadrada que tenemos en el denominador, y nos va a quedar simplemente seno de x sobre tangente de x. Y aquí sí aplicamos la definición de tangente. Entonces, al hacer de nuevo la sustitución directa, sigue siendo indeterminado. Aquí, con eliminar la tangente, una de las tangentes, no se va a cambiar la indeterminación. ¿Por qué? Pues porque la que no está definida, o más bien, la tangente de x es la que presenta esa indeterminación. Entonces, lo que hacemos es reemplazar tangente por su equivalente, seno sobre coseno, y aplicamos la ley de la oreja. Acá, otro error que es muy frecuente es no ponerle el 1 al numerador. Este seno de x, cada numerador está dividido entre un 1, y la tangente pues, también está dividido entre un 1, pero cuando la reemplazamos, pues vamos a obtener esta forma. Acá lo importante es que el seno está dividido entre el 1, y la ley de la oreja la aplicamos entre extremos y medios. Entonces lo que vamos a obtener es el seno por el coseno en el numerador, y 1 por el seno, pues me va a dar el seno en el denominador. Entonces, cuando cancelamos este seno con este seno, nos va a quedar simplemente el coseno de pi medios. Y el coseno de pi medios es 0, que es el valor del límite. ¿Listo? Este es el valor del límite. Entonces hemos partido de una expresión compleja con tangentes en el numerador y en el denominador, y esto es equivalente al coseno de x, el cual no está indeterminado para pi medios. Vamos a adelantar un poco más rápido para llegar a otros ejemplos interesantes. Entonces, lo primero, estos son como algunos tips también: evaluar directamente el valor de x en la expresión trigonométrica para descartar la indeterminación, lo que les comentaba hace un rato también. Factorizar, racionalizar o aplicar las propiedades e identidades trigonométricas para hacer reemplazos buscando cancelaciones o equivalencias. Esto es para eliminar las indeterminaciones. Y después de eliminar estas indeterminaciones, teniendo en cuenta el tip 2, pues proceder a evaluar el límite para encontrar el valor al cual tiene la función propuesta. Vamos a ver el ejemplo 5. Son 6 ejemplos, entonces creo que tenemos suficiente tiempo. El primero, este ejemplo 5, pues ya tiene esta forma. De nuevo, está indeterminado por sustitución directa, está indeterminado. Si reemplazamos la x por el 0, pues vamos a tener una división, una determinación del tipo 0 sobre 0. Aquí esto no es igual a 0, esto es igual a 0 sobre 0. A 0 sobre 0. 1 menos 1 pues me da 0 sobre 0. Está indeterminado. Pero sabemos que hay una identidad que nos relaciona el coseno cuadrado. El coseno cuadrado. El 1 menos el coseno cuadrado, que podemos sacarla directamente de esta identidad. Entonces, si despejamos seno cuadrado, vamos a obtener 1 menos el coseno cuadrado. Y si nos fijamos bien, 1 menos el coseno cuadrado es lo que tenemos en nuestro denominador, ¿sí? Entonces, lo que sigue es reemplazar 1 menos el seno cuadrado por el seno cuadrado de x. Ya queda con una forma equivalente. Y vemos que ahora sí podemos factorizar ese 2, sacar esa constante, que es un medio de nuestro límite. Recuerden que acá hay un 1 en el numerador. Yo puedo factorizar ese 1 medio sin ningún problema, y me va a quedar seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues tenemos cuadrados en el numerador como en el denominador. Tenemos seno cuadrado de x sobre x al cuadrado. Podemos reescribirlo de esta manera, simplemente como seno de x sobre x, y todo eso al cuadrado. Y pues de nuevo, estas terminan siendo como las propiedades, los límites especiales más usados. Ya sabemos que este límite, lo que tenemos acá adentro, cuando x tiende a 0, pues todo esto vale
1. Este límite vale 1. Todo esto que tenemos aquí vale 1. Seno de x sobre x, lo que está en rojo. Y pues lo único que queda es hacer la multiplicación correspondiente. 1/2 por esta expresión que vale 1 elevada al cuadrado, que sería este cuadrado, igual a 1/2. ¿Sí? Y ese es el valor de ese límite. Cuando lo vemos gráficamente, también buscando las equivalencias de que en verdad esa verificación es de que en verdad sí son equivalentes, pues obtenemos una curva como esta. ¿Sí? Y si lo vemos en GeoGebra, serían las dos primeras que tenemos acá. Seno de x sería seno cuadrado, creo que no está ahí, pero podemos hacerlo. El primer, sí, hagámoslo. Entonces tenemos 1 menos coseno cuadrado de x dividido 2x al cuadrado. Esta sería nuestra gráfica. Tenemos algo como esto. Y la equivalente sería seno cuadrado de x sobre 2x al cuadrado. Seno cuadrado de x. Pongámoslo entre paréntesis. Siempre recomiendo ponerlo entre paréntesis para evitar de pronto algunas operaciones mal hechas. Sobre 2x al cuadrado. Y observen que se sobreponen las dos curvas. ¿Sí? Yo apago una y se sobreponen, es decir, está bien. Las identidades trigonométricas corresponden con lo que yo quiero encontrar, y esta es una forma que me va a permitir eliminar esa indeterminación. Bien. Vamos a ver este ejemplo entonces en más detalle. Aquí ya tenemos sumas y restas en el numerador y en el denominador. Tenemos senos, tenemos cosenos, tenemos tangente. Y cuando evaluamos en pi cuartos este límite, el límite para esta función, pues simplemente evaluamos directamente, obtenemos 1 menos 1 y raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, es decir, tenemos otra indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero, de nuevo, sabemos que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x, que viene de la definición de tangente como tal. Y entonces lo que nos queda es hacer el reemplazo de la tangente y algunas operaciones algebraicas. ¿Sí? Vamos a reemplazarlo en el siguiente paso. La tangente la reemplazamos por el seno sobre el coseno. Ya quedó repetido el paso. Y pues aquí hasta este paso no hemos hecho mucho, solamente lo hemos reemplazado, que es este mismo paso que está acá. Simplemente lo hemos reemplazado, pero si aplicamos, digamos que el común denominador, vamos a hacer este paso de pronto que está faltando allí, el límite, cuando x tiende a pi cuartos, ¿de qué? Desde nuestra función, mucho cuidado de dónde ponen la división. El factor común, el común denominador es el coseno de x. ¿Factor común de qué? Del coseno de x menos el seno de x. Ok, ahí sí está el paso. Y esto lo vamos a dividir entre el seno de x menos el coseno de x. Y recuerden de nuevo que este denominador también tiene un 1. Esto normalmente lo usamos es cuando vamos a aplicar la ley de la oreja, ¿sí? Entonces, extremos, los que están en rojo y los que están en verde. Cuando hacemos esa multiplicación, pues
los extremos no cambia nada, simplemente es el coseno de x menos el seno de x por 1, queda igual. Y el coseno que multiplica la resta del seno menos el coseno. ¿Sí? Entonces vamos a tener un coseno acá y esta resta. ¿Qué sigue? Lo que vemos es que coseno menos el seno podríamos simplificarlo con el segundo término del denominador, que es el seno de x menos el coseno de x. ¿Sí? Pero no lo podemos hacer directamente hasta que no factoricemos el signo del denominador o factoricemos el signo del numerador, del denominador o del numerador. Acá se factoriza el signo del numerador. Observen que este menos por el seno, me queda menos el seno, que es exactamente lo que tenemos acá, y menos por menos da más coseno, que es exactamente lo que tenemos acá. Estamos factorizando el signo, pero sin alterar la función. Acá lo que podemos entonces es simplificar estos dos paréntesis, que son exactamente iguales, yo los cancelo, y me va a quedar entonces menos el límite, este menos lo puedo sacar también como una constante porque es un menos 1, lo puedo sacar del límite, entonces me queda menos el límite cuando x tiende a pi cuartos de 1 sobre el coseno, que es lo único que me queda acá. El coseno es lo único que queda. Es igual a menos 1 sobre el coseno de pi cuartos, es raíz de 2 sobre 2, y reescribiéndolo pues me queda el valor del límite como menos 2 sobre raíz de 2. Digamos que estos son como los ejemplos que muestran cómo utilizar las identidades trigonométricas, cómo utilizar los límites especiales para solucionar o para encontrar límites más complejos que están indeterminados. Porque es que si no están indeterminados, por sustitución directa salen esos valores de los límites. ¿Sí? Entonces, las equivalencias. Esta función, 1 menos la tangente de x sobre el seno de x menos el coseno de x, es equivalente a esta forma tan simplificada. ¿Sí? Si ustedes hacen la gráfica, van a encontrar que se sobreponen las dos curvas, por lo tanto, si el límite que encontramos por este lado va a ser igual al límite de la función original, porque son funciones equivalentes. ¿Sí? Listo, entonces eso fue la presentación. Ahora sí, ¿qué dudas tienen? ¿Preguntas, comentarios? ¿Preguntas en el chat? Veo hay como manos levantadas, no sé. Bueno, hay una mano levantada hace ratico, pero no realizó ninguna pregunta. Estuvimos aquí atentos, todavía sigue la mano levantada. Es que es un invitado que no tiene acceso al chat. Por eso no ha podido como que Claro. generar la pregunta, porque no entró con el correo institucional. Recuerden que es importante hacerlo así para poder tener acceso al chat y hacer las preguntas. Claro, claro. Es importante o que se logueen, sí, que se logueen con los credenciales institucionales. No sé, profe, si hay preguntas aquí en el chat, voy a abrir Pues aquí. no hay Sí. una pregunta muy concreta que hace un compañero al final del último ejercicio, del ejemplo 6, pero dice que no lo entendió muy bien solamente, pero no en concreto. Entendí muy bien el ejemplo 6, listo, ya lo revisamos de nuevo. Y que si les puede proyectar un momentico ahorita las equivalencias o las propiedades de por ejemplo, los límites especiales que se usaron y las identidades básicas, como que quieren hacer una captura de esa parte para tenerla en cuenta en el trabajo. Listo. Bien, aquí están como los límites especiales, son algunos, por lo menos son los que podemos utilizar para los que vamos a utilizar dentro de los ejercicios que están en la actividad. Más allá de, sí, es importante entender pues de dónde surgen y pues tener ese concepto gráfico de por qué no están indeterminados, sino que sí existe ese límite. ¿Sí?
Voy a dejarles ahí un momentito para que tomen la captura. Y las identidades. Acá. ¿Sí? Aquí están las identidades. Como les digo, estas son como las más básicas y fundamentales, pero hay muchas otras mucho más complejas. Con estas creo que es suficiente para resolver los ejercicios. Algo que de pronto faltó mencionar es que hay muchos caminos para resolver una indeterminación, ¿sí? Dependiendo de las identidades que ustedes utilicen, pueden llegar a una función equivalente o pueden llegar a otra, no necesariamente hay un solo camino. Entonces, para que no se asusten, por ejemplo, cuando utilicen una identidad y empiecen a obtener los mismos resultados que si hubiesen utilizado otra identidad o otro grupo de identidades, ¿cierto? Podrían utilizar varias identidades en un solo ejercicio. La idea es que hagan la prueba de la función original con la función después de haber aplicado las identidades y haber obtenido esa forma no indeterminada para que vean que en efecto sí son equivalentes, porque generan la misma curva, ¿sí? La misma gráfica. Es la misma función, pero escrita de otra forma, y se puede escribir. Y una función, por lo menos hablando en términos de las funciones trigonométricas, hay varias formas de escribir una misma función, ¿sí? Utilizando las identidades trigonométricas. Entonces, es importante. Creo que esta validación puede ayudar mucho a validar los resultados de esos límites, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? El ejercicio 6, revisemos el ejercicio 6 de nuevo. Por acá. Partirlo de nuevo y lo revisamos. Entonces partíamos de una función, ¿sí? Vamos a hacerlo como en más detalle. En nuestro caso la función es esta que está acá. Esta es nuestra función, ¿sí? Lo primero es hacer la sustitución directa. Está la sustitución directa. Reemplazamos x por pi cuartos y lo que vamos a obtener son los valores. Aquí pusimos el valor como exacto, por decirlo de alguna manera, pero si ustedes lo ponen en la calculadora, calculen el valor de pi cuartos, aquí les va a dar, no sé, un valor con muchos decimales. Esta es como la forma más adecuada de expresarlo, es raíz de 2 sobre 2, pero si ustedes utilizan la calculadora, acá les va a dar un valor decimal, ¿sí? Con muchos decimales, un valor con punto y muchos decimales. Lo mismo para el coseno, ¿sí? Lo que ustedes observan también acá es que el seno de pi cuartos y el coseno de pi cuartos son iguales, ¿sí? Eso ocurre, pues, es normal de que ocurra cuando se evalúan algunas funciones trigonométricas para algunos valores. Pero lo importante es que al evaluarlo, bueno, la tangente de pi cuartos da 1, por sustitución directa, pues vamos a obtener 0 sobre 0, esta, nuestra indeterminación. Entonces aquí ya alerta, ¿sí? Alerta, indeterminación. Y como ya sabemos de nuestra unidad 1, una indeterminación no significa que no tenga solución, ¿sí? Una indeterminación puede significar varias cosas, pero en este caso nos podemos basar incluso en la gráfica de la función para ver si en verdad está indeterminado. Pues si es que el límite no existe, por ejemplo, cuando hay una asíntota vertical, o se puede reescribir utilizando identidades trigonométricas de otra manera para eliminar esa indeterminación, ¿sí? Hagamos la gráfica en GeoGebra de esta función a ver qué nos da, ¿sí? Simplemente vamos a borrarla y en nuestra función es
1 sobre tangente, 1 menos tangente, ¿sí? 1 menos tangente de X dividido seno de X menos coseno de X. Si es así, seno 1 menos tangente sobre el seno menos coseno. Eso. Entonces, esta gráfica tenemos que hacerle un zoom. Vamos a hacerle un zoom como estamos evaluándola en pi cuartos, entonces vamos a ponerla acá entre 0 y 3. Y esta entre menos 10 y 10. Creo que nos quedó un poco... No, ahí está. Ahí está. Y vamos a graficar un punto, o vamos a decirle que X igual a pi dividido 4, para que nos muestre el valor donde yo quiero evaluar el límite. ¿Sí? ¿Qué vemos allí? Pues no hay problema, allí el límite sí existe. ¿Sí? Sí existe. Si fueran en estas asíntotas que tenemos verticales acá, pues ahí ya no tendríamos nada que hacer, el límite simplemente no existiría. Pero lo que podemos ver es que sí existe, ¿sí? Y vamos a graficar, por ejemplo, pi cuartos, coma, p, la función que estamos evaluada en pi cuartos, ¿sí? Pi cuartos. Y nos muestra, pareciera que hay como algo mal. 1 menos tangente. Seno sobre coseno. Seno menos coseno. Lo que pasa es que no está sobre la gráfica. Lo que pasa, yo creo que es la introducción del punto. Dice P y debe ser G el nombre de la función o la otra. La evaluaste fue en P, es correcto, no en G. Sí, cierto. La función está bien definida, pero yo estoy evaluando la función p de x en pi cuartos. Es muy raro. Porque se debió haber quedado sobre la función, no por allá arriba. De pronto es... No sé por qué, la verdad no sé por qué. Bueno, a mí me ha pasado a veces que cuando la función no está definida en el valor porque es una indeterminación, GeoGebra o me saca un error o directamente no me grafica el punto, no me lo lee. Puede ser por eso, o sea... Me toca introducir el punto de manera manual, o sea, conociendo yo la coordenada que es y verificar que sí queda montado sobre la gráfica. acá me la está poniendo en 1 y puede ser por eso, porque como la evalúa y está indeterminada, creo que esto da pie para hablar de que este es pi cuartos, ¿sí? Vamos a ponerle un color diferente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente detrás de GeoGebra hay unos algoritmos que hacen los cálculos, ¿sí? Que hacen los cálculos, pero esos algoritmos pues también tienen fallas. ¿Qué pasa? Observen que la función es la curva verde,
es nuestra gráfica verde, ¿sí? Esa es la función, la gráfica de P de X, que es nuestra función que estamos graficando y a la que le vamos a evaluar el límite. El límite es en pi cuartos, ¿sí? Estamos evaluando el límite cuando X tiende a pi cuartos. Y pi cuartos es la línea roja que está allí, ¿sí? Es la línea roja que está allí. Como esa línea roja corta en la línea verde, pues lo que me está indicando es que la función sí se puede evaluar en pi cuartos. Es decir, si hay un valor para pi cuartos, si hay un valor de la función para pi cuartos, porque la corta. Lo que pasa, el punto B me lo pone en otro lado, es porque los algoritmos de GeoGebra, él no está haciéndolo analíticamente allá adentro en sus operaciones numéricas. Como él ve que esto está indeterminado, porque seno de pi cuartos es igual al coseno de pi cuartos, entonces hay una división por cero, él no lo ubica bien. ¿Sí? Él no ubica bien ese punto. Es lo que yo puedo decir en este momento, porque no le veo otra explicación, porque esta evaluación está indeterminada. Pero no nos importa, realmente nos importa es que este punto para la función sí está definida para pi cuartos. Eso quiere decir que el límite sí existe, porque si me aproximo por la izquierda, o si me aproximo por la izquierda, o si me aproximo por la derecha, pues vamos a obtener el mismo valor, es decir, sí existe ese límite. ¿Listo? Pero ¿cómo lo calculamos? Vamos a encontrar la forma equivalente y vamos a tratar de graficarla y luego el punto para ver si nos ubica bien la coordenada. Entonces, ¿qué pasa? Es justo lo que está pasando acá. Se indetermina 0, 0, 0 sobre 0. Entonces vamos a utilizar la definición de tangente, aquí, la definición de tangente, para reemplazar la tangente que tenemos en numerador y buscar unas operaciones que sean solo entre senos y cosenos, ¿sí? ¿Por qué entre senos y cosenos? Pues porque tenemos senos y cosenos en el numerador, ¿sí? En el denominador. Es como lo que uno puede ver a simple vista. Además que con este 1 vamos a poder obtener como una estructura o una forma más fácil de manejar, sobre todo porque tenemos senos y cosenos también en el denominador. Entonces, de nuevo, reemplazamos senos y tangente en el numerador y luego, pues aplicamos el común denominador, que básicamente es multiplicar el coseno por 1 y dividir toda esa expresión en el coseno. ¿Sí? Lo que tenemos acá me quedaría coseno menos el seno sobre el coseno. Aplicamos ley de la oreja y finalmente, pues podemos simplificar después de, bueno, creo que eso lo voy a explicar más en detalle. Nosotros no podemos cancelar coseno menos el seno con el seno menos el coseno, porque están invertidos los signos, ¿sí? Pero eso lo podemos simplificar fácilmente, lo podemos solucionar fácilmente factorizando nuestro signo. ¿Listo? Puede ser el signo del numerador o el signo del denominador. En este caso es el signo del numerador para llevarlo a la misma forma. Aquí quedó en seno y sin, sí, es lo mismo. Normalmente cuando uno utiliza un editor de ecuaciones, él pone sin, que es como sin de seno en inglés, pero uno a veces lo escribe pues en español, pero como de seno, ¿sí? Seno de seno. Me quedó un poco combinado. Pero bueno, acá lo importante es que factorizando este signo ya le podemos cambiar los signos al numerador sin alterar la ecuación. De nuevo, menos por más menos por más da seno positivo, menos por más da menos seno negativo y menos por menos da más coseno positivo. Entonces no estamos alterando en nada nuestra ecuación. Y entonces esto sí lo podemos simplificar. Este segundo término del denominador con el
numerador lo podemos cancelar y nos va a quedar únicamente menos, podemos factorizar 1 sobre coseno, y este sí lo podemos evaluar en pi cuartos. Ya sabemos que el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y simplemente reescribiéndolo pues, nos va a dar. Vamos a graficar entonces menos 1 sobre coseno, a ver si nos da. ¿Sí? Mantener. En GeoGebra. Entonces, menos 1 dividido coseno de x. Y observen que se sobreponen, ¿sí? Yo voy a cambiarle a este por un morado. Si yo apago una y pongo la otra, perdón, son esta y la verde, ¿sí? Se sobreponen. Ahí podemos ver que se sobreponen, ¿sí? Es decir, toda esa expresión gigante que teníamos de 1 menos tangente de x sobre seno de x menos coseno de x es igual a menos 1 sobre coseno. ¿Sí? Son formas equivalentes, lo estamos probando gráficamente. Ahora, la pregunta del millón que no nos... ¿Por qué ese b queda por allá arriba y no sobre la curva verde? Pues vamos a evaluar lo mismo en el mismo punto, pero la función equivalente de menos 1 sobre coseno de x. Entonces, esto va a quedar como pi medios, pi cuartos, perdón, coma, la función q, que es la que es equivalente, la función q de pi cuartos. Y observen que esta sí nos da sobre la función, porque ese es el límite. Entonces, la única explicación de por qué la única explicación que yo le veo a por qué la forma original de la función nos grafica un punto que no sé, tal vez se lo aproxima a alguna cosa, porque no nos quedó sobre la curva, es porque esto es un método numérico que hay detrás para evaluar las funciones. Todo detrás de esto son métodos numéricos. Entonces, al tener una indeterminación, porque está dividido entre 0, él pone cualquier cosa allí. ¿Sí? Porque ya nos dimos cuenta que cuando evaluamos el equivalente, sí nos pone el punto sobre la curva, que es lo que estábamos esperando. ¿Sí? De hecho, resultó bastante interesante el ejercicio, porque son cosas que podrían ocurrir a la hora de hacer pruebas en GeoGebra, ¿sí? Sobre todo con estas funciones trigonométricas o con formas indeterminadas de funciones. Listo, no sé, ¿alguna otra pregunta? Nos dice acá Carlos, ¿cómo es que se pasan los valores de coseno a raíz de 2 sobre 2? No, digamos que la raíz de 2 sobre 2 lo que pasa es que coseno de 0, coseno de pi cuartos más bien, hay unas tablitas donde se plantean allí algunas formas exactas de algunas funciones trigonométricas. Pero lo fácil, Carlos, es la calculadora, evalúenlo, ¿sí? Evalúen coseno de pi cuartos, ustedes le ponen coseno de pi cuartos, y él les va a arrojar un valor, de hecho, hagámoslo acá, ¿sí? Cos de pi cuartos, él nos va a arrojar un valor, 0.71, este está muy redondeado a 2 decimales, yo sugiero que lo hagan a más decimales, al menos unos 5 decimales, para evitar como esos errores de redondeo, ¿listo? Pero el raíz de 2 sobre 2 es como la solución exacta, pero viene pues de la definición de coseno, entonces no, creo que no, podemos hacerlo simplemente evaluándolo en la calculadora, ¿listo? Hay una mano levantada, no sé. ¿Por qué desaparece el 1 y luego pasa a estar dividida por coseno? ¿En dónde? No, yo aquí no estoy evaluando la función equivalente, simplemente estoy evaluando el coseno para responder la pregunta de Carlos, y no sé si hacia eso se refiere. Ah, gracias, profe, sí. Puede buscar razones trigonométricas para ángulos notables, sí. Exacto, sí.
Esa es la respuesta. Correcto. Pero igual, lo pueden hacer con formas decimales, simplemente evaluando en una calculadora y poniendo al menos 5 decimales, pues porque lo que estamos tratando es de encontrar esas indeterminaciones. Lo importante es que utilicemos el mismo número de decimales. Y tiene que ver con lo siguiente. Si yo evalúo el límite, si yo evalúo este límite, si yo evalúo el seno y le pongo 2 decimales y evalúo el coseno, sabiendo que son el mismo valor, y evalúo el coseno y le pongo 3 decimales, cuando yo haga la resta ya no me va a dar indeterminado porque ya no es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es una de las razones de por qué utilizar de pronto estos valores exactos, como por ejemplo raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? O utilizar el mismo número de decimales en las operaciones. Aproximarlo a esos errores de redondeo se llama cuando yo no tomo los suficientes decimales, pueden llevar a eso, a que, por ejemplo, que aquí da 0, si yo no tomo los decimales, el mismo número de decimales, pues podríamos estar teniendo un error y, y ya no me va a dar indeterminado, ¿sí? Si la solución es 0.51 y yo en uno pongo 0.5 y en el otro pongo 0.51, ya esa resta no me va a dar igual a 0. Entonces, lo ideal sería poderlo hacer con estas formas, estas razones, o utilizar el mismo número de decimales. Y la grabación siempre se comparte. Seguramente mañana se les estará compartiendo las grabaciones. Sí, y me gustaría recomendarles de todas maneras, muchachos, que en las webs son muchas personas conectadas. Hoy, por ejemplo, tuvimos un máximo de 225 invitados durante la presentación y los tutores a veces tratamos de irles respondiendo por privado las preguntas que uno ve como más sencillas y puntuales o repetitivas, pero uno no alcanza como a atender a todos los que le gustaría atender. Entonces, los IPAs que tienen ustedes con sus respectivos tutores permiten una atención un poco más personalizada. Entonces, esas inquietudes que de pronto no se alcanzan a abordar aquí, no se preocupen que si están escribiendo a sus tutores o agendando citas con ellos, pues van a poder hacerlas allí. Lo importante es que aprovechen también esos espacios que están abiertos por la universidad. Gracias, profe. Sí. Digamos que acá en las webconferencias son 2 horas, el tipo de ejercicios son muy variados, hay muchas identidades, acá traemos unos ejemplos que pueden generar muchas dudas, pero lo importante es que entiendan como lo conceptual, el procedimiento, el paso a paso, y pues todas las herramientas que tenemos, las identidades, hablando pues ya del tema específico, las identidades, los límites especiales, pero seguramente cuando ustedes se enfrenten a sus ejercicios, pues van a tener más dudas porque no son exactamente iguales a los que se presentan en las webconferencias. Y es que infinitos ejercicios existen, ¿sí? Infinitos problemas, pero que se solucionan metodológicamente. Y creo que entender esa metodología es lo más importante. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué recursos? ¿A qué debo recurrir? Y si a una identidad de este tipo o a esta otra, si tengo unas cosecantes, cotangentes. Bueno, ir allí, pero es muy difícil enfrentar todo tipo de ejercicios en 2 horas. Entonces, como dice el profe David Alexander, sí, lleven esas dudas a sus, pues es imposible responderlas todas, pero lleven a sus tutores, trabajen en sus IPAs o, bueno, las formas de acompañamiento que tengan acordadas, pero entendamos el concepto, ¿sí? Entonces, como para resumir, evaluamos límite por sustitución directa, miramos si existe o no existe, si encontramos el valor o no. Si sí, bien, podemos hacer la grafiquita y corroborar gráficamente de que en efecto sí funciona, de que sí hemos encontrado el valor del límite. Si no, si está indeterminado, pues hacemos la gráfica igual y miramos por qué está indeterminado, si en verdad sí existe este límite, y ya empezamos con el procedimiento. Vamos a las identidades trigonométricas, buscamos la que mejor nos pueda funcionar para eliminar esas indeterminaciones, hacemos todo el proceso pues como más algebraico y bueno, simplificamos, porque por lo general cuando queremos eliminar
indeterminaciones, hay simplificaciones detrás, ¿sí? Por lo general siempre hay que hacer unas simplificaciones, evaluamos de nuevo el límite y obtenemos el valor. Si no nos da y nos sigue dando indeterminado, entonces tenemos que devolvernos y buscar otras identidades, replantear el problema con otras identidades, con otras simplificaciones, hasta que lo podamos obtener. Pero como les digo, la gráfica ayuda mucho para poder identificar si ese límite sí existe o no existe, así como lo mostramos pues, en este último ejemplo, ¿sí? que resultó muy chévere. Sí existe, pero la forma indeterminada no es capaz de resolver la GeoGebra, no nos va a poder evaluar el límite, pero la forma equivalente sí. La línea roja básicamente me dice si existe, si podemos evaluar esa función en pi-cuarto. ¿Listo? Entonces es como el resumen del paso a paso. Hay que ser metodológicos y pues no asustarnos. Cuando vemos cosas muy grandes, funciones complejas como esta que teníamos acá o como la anterior que teníamos tangentes cuadradas, a veces resulta ser las más fáciles de solucionar porque tenemos unas identidades muy específicas que nos ayudan a resumir o a reescribir esas funciones en unas mucho más sencillas y que no están indeterminadas. ¿Listo? Bueno, no. Entonces, creo que... bueno. Nos preguntan acá. La pregunta del por qué no hay B-Learning, la verdad, no tengo la respuesta. No sé, profe, si alguno de ustedes sabe la respuesta a esa pregunta. No, creo que este curso no, la universidad no ha definido pues como un espacio de e-learning para el curso. Eso lo hacen pues como en cursos como el de álgebra y otros cursos así, pero en este no. Correcto, listo. Bueno, no, creo que ya es suficiente. Son las 7:57, 1 hora 50 duró esta webconferencia. Muchas gracias por la asistencia. Voy a detener la grabación.